Cuando hay evangélicos que le dicen a uno, no, que María tuvo 5 hijos más y que no sé qué, ¿cómo me defiendo? O sea, no sé cómo ubicarlo en la Biblia. Tiene que decirle que María no tuvo 5 hijos más, que todos los discípulos de Cristo son hijos de María. ¿Y qué le tiene que decir? Que en ninguna parte de la Biblia habla que María tuvo más hijos. Pero lo que ellos encuentran es donde dice que Jesús tuvo más hermanos. Y ellos dicen, por lógica, si dice que son hermanos de Jesús, por lógica son hijos de María. Qué bueno que Luis Toro, que se burla de Cristo cada vez que abra su boca, menciona la lógica. Porque sí, claro que sí, creemos que los hermanos biológicos de Jesús son los hijos biológicos de José y María. Y se basa esa creencia en la lógica, es la única explicación lógica. La doctrina de la virginidad perpetua de María no se encuentra en las Escrituras. La Biblia enseña que la virginidad de María antes del nacimiento de Jesús fue un cumplimiento profético de las Escrituras, pero no se menciona nada acerca de que ella mantuviera su virginidad después del parto. La palabra es clara de múltiples maneras que ella fue conservada virgen. Primero fue anunciada que una virgen concebiría en el libro de Isaías, y luego entonces Jesús viene, se encarna y nace. Entonces el texto de los evangelios, Mateo por ejemplo en el capítulo 1 hacia el final, versículo 25 creo, dice que José no la conoció hasta después que dio a luz. Bueno, la palabra ahí usada como conocer no tenía la misma connotación o la connotación exclusiva que nosotros tenemos hoy, de que yo no conocía ayer a María, pero hoy sí la conozco. Hola, ¿cómo tú estás? Encantado, María. No, la palabra tenía otra connotación y la connotación podía tener un significado sexual. José no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús había nacido. De manera que no hay una base bíblica para pensar en la perpetuidad de la virginidad de María. La Biblia nos enseña que después de que María dio a luz a Jesús, ella tuvo relaciones sexuales con José, su marido, y tuvieron hijos e hijas. Mateo 1:25 dice estas palabras: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Después en Mateo 13:55 la gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús y al conocerle decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero eso no es todo. Jesús también tuvo hermanas aparte de esos 4 hermanos varones. En Mateo 13:56 la gente se preguntaba: ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que María tuvo con José su esposo hijos e hijas después del nacimiento de Jesús. Por eso llamar a María actualmente virgen es un gran error, pues ella no lo fue más. María es una figura que ha sido controversial en el mundo evangélico y a veces la controversia ha surgido porque como el mundo católico le ha dado tanta preponderancia y ha puesto a María en un lugar que realmente la palabra no la tiene. Ciertamente Dios escogió a una virgen, una mujer que tuvo un caminar santo para que fuera la portadora de su hijo cuando él se encarnó y hizo su entrada a este mundo. No queremos quitar ese mérito de haber sido escogida por Dios como la mujer que traería a su hijo al mundo. Algo que en ese momento toda mujer judía joven soñaba con que ella pudiera ser la portadora del Mesías en el futuro. Eso no es una idea nueva, es algo que era conocido en el primer siglo. Ese sueño, como a veces hoy las jóvenes también sueñan, es wow, si un día Dios pudiera escogerme a mí para ser la portadora, no de Dios, pero sí del Mesías prometido, porque ellos no lo estaban viendo como Dios encarnado. Bueno, si alguien respeta a la Virgen María y no se llama de la Macarena, ni Lupita, ni del Calvario, ni es negra, ni es la Virgen, de acuerdo a la Biblia, se llamaba Miriam en el griego, que fue la madre de Jesucristo y era una muchacha entre los 14 y los 17 años de edad, porque la palabra alma en el hebreo es una doncella que no ha tenido relaciones hasta los 16, 17 años de edad, que en aquel tiempo se casaban. Entonces, la Virgen María
es alguien, ¿verdad? Un ejemplo increíble de humildad. Y cuando ella recibió la noticia del ángel, y esto está en las versiones católicas, en la Nácar Colunga, en la Torre Samad y en la Biblia de Jerusalén, que son las versiones católicas que tienen 11 libros o 12 apócrifos. Tú lees la Biblia católica y ves el libro de Lucas y de Mateo, que cuando el ángel se le apareció a María, ella dijo, me regocijo en Dios, mi Salvador. Ella le llama a Cristo el Salvador. Y cuando ella nace, cuando Cristo nace, la mandan purificarse, porque se ha enseñado que era sin pecado María. Bueno, esto no lo dice la Biblia. Y cuando se dice, Dios te salve María, se le está orando a que la salve de Dios. Entonces, eso no es diosa, no es diosa. Es la madre de Jesucristo. Ella necesitaba que su hijo pagara por sus pecados también. Y es una mujer inigualable en cuanto a su humildad y su santidad. Pero nunca se nos manda a adorar ni a los ángeles, ni a los papas, ni a los curas, menos a los pastores, solo a Dios. Adoremos solamente al que hizo los cielos y la tierra. Libro de Marcos, de hecho, los sinópticos mencionan y hablan de los hermanos de Jesús. Marcos habla en el capítulo 6, versículo 3 creo, habla de un Simón, habla de un José, habla de un Judas, habla de un Santiago o Jacobo, dependiendo de la traducción. Y habla también de hermanas, ¿no? Son estos los hermanos de Jesús y sus hermanas que están aquí. De manera que evidentemente Jesús tuvo no solamente hermanos y hermanas. De manera que Jesucristo es verdaderamente Dios, Él es el Hijo de Dios. Y es verdaderamente hombre, Él es el Hijo de David. Y consecuente, Él es el único ser capacitado para mediar entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Un solo mediador. No, María no es mediadora, no tenemos nada contra María. Es la madre del Salvador. Pero ella no puede mediar entre Dios y los hombres. Ningún santo puede mediar entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque para ser un mediador entre Dios y los hombres hay que ser Dios y hay que ser hombre. Entonces, María ahora, como portadora de Dios, hemos querido conservarla virgen porque no la queremos teñir de una relación sexual, cuando en realidad el libro de Hebreos nos habla de que el lecho se ha conservado sagrado, el lecho matrimonial es sagrado ante los ojos de Dios. La concepción es una de las bendiciones de Dios en el libro del Génesis y es algo sagrado y santo también, de tal forma que tener a María como portadora de Jesús y luego tenerla teniendo relaciones sexuales con José no crea ningún conflicto teológico, no violenta ningún principio de santidad. Y quizás si logramos ver todas esas cosas de esa manera, quizás aquellos que han tenido dificultad en pensar que María tuvo otros hijos y Jesús otros hermanos, que quizás pudieran vencer finalmente la dificultad que han tenido en sus mentes de concebir tal cosa. Pero la realidad es que la palabra habla de eso, y a la luz de todo el resto, yo creo que sería una bendición poder pensar en María como alguien que tuvo más hijos, porque ciertamente la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición del Señor. Ella fue bendecida con Jesús y fue bendecida otra vez con los demás hijos que tuvo. De manera que ese es el veredicto de la palabra.